Sensorial, particularmente, es un área que hay que guiarse para presentarla, más que nada por el interés que vamos viendo en los niños, y también es un área que desde mi punto de vista es la que más se puede relacionar al proyecto, al proyecto institucional que se haga, o a ese hilo conductor que se quiere trabajar a lo largo del año, o a un proyecto puntual que se quiere hacer en un momento del año. Porque sensorial, a diferencia de lenguaje y de matemáticas, no hay ningún sentido que se que tengas que, pues, que sea razonable trabajar antes que otro, ¿no? Digamos que no es que preciso la vista bien desarrollada antes del tacto, ni el oído bien desarrollado antes del olfato, ¿no? Entonces me permite a mí tener como eje de trabajo un tema, un proyecto, y anexar a ese tema y proyecto actividades que tengan que ver con el universo sensorial. Acá no estamos en 3.6 en una etapa de refinamiento de los sentidos tan fuerte como en 0.3, que era tan fuerte esa etapa, ese periodo sensible de refinamiento de los sentidos, que los sentidos, el estímulo de los sentidos, se volvía para muchos materiales el punto de interés, es decir, aquello que mantenía concentrado al bebé, al niño, en la actividad o en el material por el estímulo sensorial que recibía, ¿no? Entonces, eso es interesante también porque el punto de interés sí que tiene que ver con el desarrollo, pero tiene que ver más con los periodos sensibles que acompañan ese desarrollo, o sea, la predisposición a interesarme por algo más que una conciencia de, bueno, hago esto para desarrollar eh, las etapas de mi aprehensión con la mano, o hago esto para perfeccionar mi coordinación óculo-manual. O sea, no piensa así el cerebro simplemente recibe el estímulo, por ejemplo, de algo que golpea, que hace determinado sonido o que tiene determinado olor, y en eso me mantiene interesado. En 0.3 esa va a ser la clave para proponer actividades, ¿no? Como decíamos el año pasado, ¿no? Si yo propongo una actividad con agua sobre los 2 años, voy a tener mucho más probabilidad de que se interesen por esa actividad que si la propongo a los 6 o 7. Mirando el punto de interés. A los 6 7 puede ser que se interesen muchísimo, pero ya claramente el juego con agua va a responder a otros intereses que no son el agua en sí misma, sino que son el caos, el correr, el mojarse, el ver quién mancha qué, o sea, otras competencias que fueron adquiriendo hasta entonces, y que claramente se ve que eso de mojarme y la sensación del agua y demás no es lo principal que los mantiene en esa actividad, ¿no? Entonces, cuando se empieza a trabajar el método, se empieza siempre por vida práctica, ¿ah? Quiere decir que hasta que no esté vida práctica todo transitado, yo no introduzco absolutamente nada de ningún área, no. Pero sí que quiere decir que eh, la cantidad de presentaciones que yo voy haciendo al principio son más de vida práctica que de lenguaje, por ejemplo. Entre otras cosas porque eh, las áreas de trabajo implican una progresión de actividades y de presentaciones, y yo tengo que tener las anteriores antes de recibir X presentación. Y eso, bueno, lleva un tiempo de práctica y demás. Y también porque vida práctica establece, por ejemplo, a través de las presentaciones de gracia y cortesía, establece la forma en la que vamos a funcionar dentro del ambiente, ¿no? Establece los códigos que vamos a tener, la dinámica de clase, los modales y hábitos que vamos a tener. Entonces, ordena mucho. Y también las primeras presentaciones, todos los ejercicios preliminares, me ayudan a mí a que cuando va a tomar un material que es propio del área sensorial, del lenguaje o de matemáticas, sepa cómo hacerlo,
sepa cómo irse a buscar una alfombra para ponerla en el piso antes de llevar el material, sepa cómo correr la silla para sentarse, cómo agarrar una bandeja para trasladar las cosas sin que se le caigan, si tiene que ir más de una vez, si tiene que traerse un banquito para poner al lado de la mesa y apoyar ahí cosas que no caben en la mesa, o sea, sabe cómo organizarse, sabe cómo barrer si algo se le cae, cómo recogerlo, o sea, entiende el funcionamiento que le da autonomía para cuando después va a las actividades de las otras áreas y las puede entonces ejecutar con esa forma de relacionarse con el ambiente y con los materiales que están en el ambiente y con la dinámica de funcionamiento dentro del ambiente ya internalizada. Entonces, el área sensorial es un área bastante criticada por aquellas personas que no conocen mucho el método, que no lo conocen en profundidad. Cuando digo que no conocen mucho el método, me refiero a aquellas personas que asocian el método Montessori con lo que leen en las redes. Y ya todos creo que podemos estar de acuerdo en que el método Montessori está lejos de estar representado por lo que circula en las redes, porque digo, no hay, cuando uno conoce el método ve que en las redes no hay casi nada de lo que el método de verdad es, ¿no? Como para decir, lo conozco, me lo apropié y lo sé trabajar, ¿no? Entonces, el área, perdón, sensorial es bastante criticada y es un área bastante criticada principalmente por los defensores de Waldorf. Como que ahí en esta área agarran siempre, siempre van a encontrar el punto débil del método en esta área. Hay una lectura desde mi punto de vista, y esto es personal. Ustedes em, vean ustedes qué posición toman frente a esto, pero desde mi punto de vista hay una lectura equivocada de esta área por falta de conocimiento del método y del área en sí misma. Cuando se empezó a trabajar todo lo que es la integración sensorial con los nuevos paradigmas pedagógicos y de neurodesarrollo, ese argumento de la integración sensorial pasa a ser un contraargumento muy fuerte del área sensorial Montessori. Pero es una lectura que no termina teniendo sentido para lo que propone el método, porque el método trabaja cada uno de los sentidos que se conocen, o sea, que están aceptados como sentidos, ¿no? El olfato, la vista, el tacto, el gusto, el sentido estereognóstico, pero no los trabaja por separado con la finalidad de disociar completamente al ser humano y disociarlo de su percepción, sino que parte de la base de que siempre tenemos la información, siempre tenemos el cuerpo como una caja de resonancia sensorial a la que llega información a través de cada una de las partes de ese cuerpo, ¿no? En una situación puntual nos llega la información toda junta, a través de la vista, del olfato, del tacto, de la piel toda, ¿no? Del oído, del movimiento incluso, ¿no? Todo el sistema vestibular y demás nos llega esa información toda junta. O sea que es imposible pensar que podemos disociar al ser humano de una percepción ya integrada del mundo que lo rodea. Ahora, lo que hace el método es trabajar por separado, ¿sí? Cada uno de esos sentidos con la finalidad de agudizar ese instrumento. Es decir, cuando trabajan las presentaciones que son del sentido de la vista, lo que se busca es agudizar el uso del instrumento vista de manera tal que la información que yo abstraigo a través de la vista, cuando está en funcionamiento todo el cuerpo, sea mucho más precisa, sea mucha más información, sea más acertada. Es decir, que acá estamos mirando el cuerpo como un conjunto de instrumentos, que en la medida en que yo los refino, es más precisa
en más cantidad, más refinada la percepción que obtengo también de eso. Por lo tanto, la información que me llega, cuando es filtrada por un instrumento que está bien afinada, bien afinado, esa información que me llega se filtra y entonces me llega información más de mejor valor, digamos, ¿no? O sea, que me lleva a pensamientos, pensemos siempre que María Montessori era psiquiatra y esa mirada de la psiquiatra que había detrás del método, ¿no? Entonces me llega información que me permite procesar mejor la interpretación del medio en el que estoy, ¿no? Y por lo tanto tomar mejores decisiones, llevar adelante mejores acciones también. Entonces, es simplemente eso. Esa es una lectura personal del área sensorial. Ustedes después podrán estudiarla y me dirán, no, mira, tienen razón los detractores que dicen que el método es Belén, Eso te iba a preguntar porque no entiendo muy bien por qué esos detractores o punto débil ahí en el área sensorial, porque, o sea, si se trata de agudizar el instrumento de la vista, del oído, tal, ¿cuál es el problema? No entiendo muy bien Porque por qué están en contra. yo las críticas que he tenido de personas que enseñaban Waldorf y de algunas psicólogas y una especialmente que había hecho un posgrado en neurodesarrollo, es que me decían que cuando se trabajaba de esta manera, primero que decían que era un absurdo trabajar los sentidos por separado, que los sentidos siempre se trabajaban todos juntos. Y después, por otro lado, decían que cuando se trabajaban así por separado, no se permitía, esto como que trancaba la integración sensorial, ¿no? Pero, a Ujú. ver, son actividades puntuales que se hacen donde intervienen todos los sentidos. Lo que pasa es que yo preciso más valerme de uno para resolver el desafío que me propone ese material. Digamos que Ujú. esa crítica sería también trasladable al decir, bueno, no ponemos más ejercicios de matemáticas porque entonces estoy exaltando la mente lógico-matemática y estoy dejando de lado la mente lingüística. O Ujú. dejemos de hablar y de tener pensamientos lógico-matemáticos porque todo el universo emocional, que es más bien caótico y que no tiene orden y demás, ni tampoco tiene palabras, este, está quedando en segundo lugar. O sea, no termina de ser un argumento del todo válido porque, de nuevo, desde mi punto de vista, es imposible pensar que cuando yo estoy resolviendo algo que necesito la precisión de la vista, ¿no? O el sentido del tacto para ver qué zona es rugosa y qué zona es lisa, todo lo demás lo pierdo de vista. Digamos que el cerebro hace un énfasis más en Sí, se enfoca más una ahí. idea, claro, que en otra, pero no es que la otra se pierde completamente. También hay que ver que esta es una rehabilitación que en la época de María Montessori se hacía justamente para rehabilitar todos aquellos niños que pasaban a estar bajo el cartel de anormales, o sea, que tenían algo que no se sabía muy bien lo que era, pero esa rehabilitación se intentaba hacer a través del trabajo sensorial. Eso es algo que hoy en día también se sabe que es así. Digamos, cuando hay problemas de lectoescritura, se sabe que hay un desarrollo descendido en el sistema vestibular y que eso se hacía desde bebé promoviendo diferentes balanceos. Y las terapias sensoriales que hay, todas trabajan los sentidos para, bueno, estimular determinadas partes del cerebro, ¿no? Según la que sea. Claro. ¿Vos personalmente qué opinas acerca del área sensorial? ¿Lo ves fundamental para el desarrollo? O sea, digo, no sé cómo, yo sí, pero pregunto porque me sorprende
No lo había escuchado, ahora luego miraré a ver estos de Waldorf qué les pasa con el método. ¿Qué problema tienen? Yo siempre que fui a dar formaciones presenciales de sensorial, he tenido casi siempre a alguien en el grupo bueno, no le parecía bien esto de trabajar por separado, pero de alguna manera es una selección que hace la interpretación. Porque, por ejemplo, cuando vemos matemáticas, que tampoco estamos viendo nada de culturales, ni de arte, ni de nada, nadie levanta la mano con esa crítica. O sea que también el cerebro decide en qué lugares comparte y qué no, aun cuando comparte cosas en algunos contextos que en otros no está para nada de acuerdo. O sea que forma parte de la incongruencia que tiene nuestra propia manera de interpretar las cosas. Yo personalmente del área sensorial interpreto a través del estudio del método estas cuestiones que les decía, ¿no? No es posible disociar a ese punto como para que sea perjudicial a ese nivel em, la recepción que hace el cuerpo del ser humano. Y que cuando yo trabajo una actividad, siguen estando involucradas todas las otras, solo que necesito más de algunos sentidos que de otros para afinar la resolución de esa actividad. Por ejemplo, por ejemplo, parece que María Montessori tenía varias guías formadas que trabajaban en las aulas y ella a veces iba a observar y también se reunía mucho con ellas para analizar juntas las observaciones que las guías hacían, ¿no? Entonces, eh, parece que un día fue un ambiente y una de las guías les dijo que les había dado a los niños un árbol para pintar. Y una de las niñas, la consigna era pintar el árbol tal cual es el árbol, ¿no? Porque eso es importante también. eh, la respuesta de la actividad en función de la consigna. Entonces, si yo pido pintar el árbol tal cual es y doy un árbol, que aunque sea un dibujo, intenta mostrarse como un árbol realista, o sea, no está caricaturizado ni nada, ya hay un contexto que predefine una consigna. Y yo, de alguna manera, hay un nivel de interpretación de la respuesta a la consigna que doy, ¿no? O sea, puedo ser un artista en potencia tremendo, pero también la capacidad de adaptarme a la consigna es algo que hay que evaluar, ¿no? Entonces, les repartió entre seis, ¿no? Estos árboles y parece que una de las niñas pintó el tronco de rosado, ¿no? Entonces, en este tema que María Montessori hacía énfasis de la imaginación, ¿no? Diferenciada de la fantasía. Es decir, una imaginación que construye a partir de una apropiación de la realidad que conoce y una imaginación que parte de una realidad que es medible, objetivable y compartida por todos, en oposición a la fantasía que lleva a la mente a zonas donde si se adentra mucho ya le es difícil después separar lo que está en el mundo real de lo que está en el mundo del pensamiento ilusorio. Piensen siempre que acá atrás hay una mirada, una psiquiatra, ¿no? Y que digamos que el cuidado de esto, del mundo fantasioso, del divague del pensamiento y demás, cuida la salud mental, en definitiva, ¿no? Entonces le dijo a esta guía, bueno, ¿cómo podía hacer? ¿Cómo podía medir si eso tenía que ver con ese mundo fantasioso que no le permitía conectar con el mundo real a la niña y por lo tanto cumplir con la consigna? Y eso lo hemos visto todo en aula, ¿no? Cuando uno quiere explicar algo y el niño siempre está en el mundo de la fantasía, pero eso no se corta nunca como para que la explicación se pueda dar y esa experiencia de conocimiento que uno quiere instalar se instale, porque todo el tiempo está pensando y asociando con cosas
inexistentes y relaciones que son totalmente fantasiosas con lo que uno está mostrando y ofreciendo. Entonces, la guía quería saber cómo podía medir en qué situación estábamos. Si era un problema de esto, ¿no? De que no lograba cortar con el mundo de la fantasía para trabajar en lo que era real y entonces cumplir la consigna, o qué estaba pasando. O si tenía un problema en la vista, que no veía el color marrón, ¿qué estaba pasando? Entonces María Montessori le dice que tiene que dedicar más tiempo a la observación a través de la vista, a la observación de la realidad a través de la vista, esa niña, ¿no? Que pruebe con eso. Y entonces le dice que durante un tiempo la guía trabaje especialmente con esa niña las cajas de colores. Y las cajas de colores, que las vamos a ver, van a ver que tienen muchas actividades de emparejamiento, ¿sí? De apropiación del vocabulario, de discriminación dentro de los tonos, del tono más claro al más oscuro y demás, con la pátina de colores compartida, ponerla junta, bueno, tiene todas esas actividades, pero también hay todo un abanico de actividades que se hace con la caja de colores y que son juegos donde ellos van por el ambiente poniendo las tablitas de colores cerca de objetos que tengan el mismo color o que un color lo más próximo posible. Entonces, esta niña trabajó un tiempo con esto, con este material, ¿no? Y al tiempo de haber trabajado con el material, sin nombrarle, ¿no? Los troncos no son rosados, vos miraste un árbol en el mundo real, lo viste, nada, sin nombrarle nada de eso. Simplemente implementando las cajas de colores, repite la actividad. Vuelve a dar un árbol y vuelve a pedir que se pinte el árbol como lo ven en los patios, bueno, nosotros diríamos en la calle, ¿no? Y ahí la niña con la misma consigna, el mismo material, sí que pinta el árbol, bueno, la copa verde y el tronco marrón. Entonces, ¿qué concluye María Montessori con la guía? Que le faltaba agudeza, ¿no? Como para poder procesar la información que recibía del sentido de la vista y discriminar, ¿no? Esto en el mundo real siempre tiene una constante, que es este abanico de pátinas de colores, y estas otras cosas tienen otra constante. Y esto puede ser, sí, multicolor el tronco, pero no un tronco real bajo esa consigna. Bajo otra, pintemos un mundo de fantasía con cosas que nunca vamos a ver, o el mundo al revés, bueno, ahí sí puede aparecer. Entonces, esa precisión es la que permite el trabajo así, sentido por sentido, ¿no? Agudizar esa información que veo y tener un tiempo en el que yo proceso esta información que me llega de este instrumento. ¿Sí? Esa anécdota es preciosa y es como muy ilustrativa de muchas cosas que propone. Bueno, había una relación que hacía María Montessori con el trabajo sensorial y el desarrollo de la inteligencia. Y acá inteligencia no hay que entenderla en el sentido que sea, digamos, universalizado en el imaginario colectivo, ¿no? Los inteligentes y los burros, sino inteligencia en el sentido del desarrollo de las competencias, ¿no? De las competencias, de las habilidades intelectuales, todo el abanico de los diferentes niveles de inteligencia. Y eso hoy sabemos que es así. Por ejemplo, las últimas investigaciones sobre el espectro autista también empiezan a mostrar que el trabajo sensorial estimula principalmente el cerebelo, que morfológicamente es lo que tienen sutilmente diferente con respecto al cerebelo de un neurotipo. Entonces había realmente, o sea, había una intuición en la época por parte de estos profesionales que veían una estrecha relación entre el trabajo sensorial y
el desarrollo de la inteligencia entendida de esta manera, ¿no? Como desarrollo de las competencias. Y hoy en día hay instrumentos, que en esa época no había, que permiten ya ir midiendo y comprobando estas intuiciones, que estos intelectuales la tenían como intuición teórica y como intuición también de campo, de investigación de campo, de ensayo y error, ensayo y error. Probaban, medían, y como conclusión de años de observación y de implementación de actividades, abstraían esto que no había aparato todavía para poder demostrarlo. Pero hoy sabemos que el trabajo con los sentidos estimula también todas las redes neuronales que se pueden hacer, ¿no? Todas esas conexiones de dendrita con dendrita dentro de las neuronas, se potencia cuando hay actividades sensoriales, ¿no? No cuando hay pasividad absoluta y nada más, ¿no? Entonces había realmente una relación que es real y que hoy en día es medible. Ahora, el área sensorial, como trabaja cada sentido, agudizando la información que cada uno de esos sentidos obtiene, entendiendo estos sentidos como un instrumento, y también hay materiales que tienen características muy, muy puntuales, muy específicas, permite también una organización de, de la inteligencia. O sea, permite que esa inteligencia se desarrolle de una forma organizada. Y acá hay que volver a la mirada de la psiquiatra que está detrás, ¿no? La inteligencia, la razón, son el instrumento de una mente que puede pensar de una forma más adecuada y no tan disfuncional. O sea que la razón acá y la inteligencia no es que están en primer lugar porque, bueno, el que puntúa más se lleva los premios, sino que están al servicio de encauzar los pensamientos hacia, bueno, hacia lugares que hacen al ser humano feliz, estable emocionalmente, ¿no? No tiene nada que ver con el uso manipulador que le ha hecho la sociedad de consumo a la inteligencia y a la razón, ¿no? Tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con un uso totalmente espiritual acá, ¿no? En la medida en que yo pienso y razono de forma cada vez más correcta y acertada, me limpio más de toda la basura mental con la que tengo que convivir diariamente. Es en ese sentido. Acá hay una mirada de una psiquiatra que tenía muy claro el funcionamiento de la mente y de una persona profundamente espiritual que trabajaba constantemente para, bueno, limpiar su estado mental lo más posible. Entonces, ese intelecto, esa inteligencia entendida así, ven que para María Montessori estaba ligada al cuerpo como instrumento, o sea, la información que el cuerpo eh, obtiene permanentemente por estar en el medio, nada más, ¿no? De lo que hablamos acá hasta ahora, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? No, hasta los momentos vamos bien. Bueno, yo. Yo voy Bien. bien también. Vero, bien. Bien, una cosa que observa María Montessori desde que el bebé nace es que el cuerpo como instrumento está permanentemente abstrayendo información del medio. Y esa información la está interpretando. El universo de los pensamientos la está interpretando constantemente. Y acá ven la parte psiquiátrica que está detrás, ¿no? En la medida en que yo agudizo y filtro esa información que me llega del medio, organizo mejor los pensamientos que tengo.
y puedo filtrar y seleccionar mejor los pensamientos que tengo. Ahora, ¿cuál es esa información que abstraigo? En primer lugar, como, como condición de supervivencia nada más, ¿no? Bueno, si está frío, si está caliente, si está congelado, si me quema, si pesa, si no pesa, si es denso, si me requiere mucha fuerza, si me requiere poca. Todo eso lo va midiendo el instrumento del cuerpo a medida que interacciona con el lugar, con el medio. Por eso en 03 decimos, ¿no? Ese cuerpo tiene que aprender con qué fuerza ya va dirigiendo sus manos cuando va a agarrar algo. Porque no es la misma cuando va a agarrar un lápiz que cuando va a levantar una silla, ni que siquiera levantar un compañero. Entonces, esa sutileza de los pesos, de las densidades, del volumen, del tamaño, lo vas trayendo en la interacción con el medio. El material sensorial permite, además del trabajo de perfeccionamiento de cada uno de los sentidos, permite que la información que se abstrae del material sean estas variables, digamos, que después nos sirven para la vida cotidiana, pero que también son la base de todo el conocimiento posterior que viene en primaria y en secundaria. Porque yo abstraigo volumen, fíjense que son todas las magnitudes físicas y algunas magnitudes químicas, ¿no? Las que intervienen en las fórmulas que va a usar ese ser humano en el recorrido de sus estudios, ¿no? Interviene densidad, peso, longitud, volumen, masa, eh, bueno, Tamaño. tamaño, ahí está, tamaño, rugosidad, ¿no? Gramaje, podríamos decir, para generalizar eso. De escalas, por ejemplo, graduación, las escalas de colores, las escalas de sonido, las notas musicales, toda esa información que es la que después entra en ejercicio cuando se estudian las ciencias. Entonces, de cada material abstrae magnitudes, para seguir en términos del conocimiento. Claro, las campanas, por ejemplo, de clink, Sí, cada una tiene tiene para el una oído, nota, ¿no? ahí está, Tiene una sí. nota. Entonces, perfeccionan el instrumento auditivo al mismo tiempo que introduce la asociación. Bueno, do es este sonido, fa es este sonido, re es este sonido. La escala Ujú. es esta. Los más agudos son estos, los menos agudos son estos, de menos agudo a más agudo así. O sea, al mismo tiempo está infiriendo toda esta información que es la primera que se enseña, por ejemplo, cuando se va a tener clase de música. No, y también tienen color. Mm. Bueno, toda la escala de colores, ¿no? La escala cromática, los primarios, los secundarios, cuáles se forman con cuál. El tema de los tonos también, que si ven, por ejemplo, dentro de un mismo color, del más claro al más oscuro, tiene que ver en esta teoría del color, que es la que toma María Montessori para el área sensorial, que es la primera teoría del color que surge. No me acuerdo ni el autor ni el año, pero sí que es cierto también que después hay otras teorías del color que son, por ejemplo, las que usa el arte pop y demás, que ya se alejan completamente de esta teoría de colores primarios, secundarios, los neutros, o sea, se aleja completamente. Pero en esta teoría, que es toda una teoría que sigue vigente además, que es en la que se basan las actividades, el pasar de un tono dentro de un mismo color, ¿no? De un tono claro a sus tonos más oscuros, tiene que ver con la cantidad de capas de negro que yo voy sumando, ¿no? De hecho, se hacen así. En el liceo, cuando se tiene dibujo, se hacen los cuadraditos, se pinta todo del mismo color y después se van sumando, bueno, al primero no, pero al segundo hasta el último una capa de negro. Al segundo ya no, pero al tercero hasta el último otra capa de negro. Y ahí voy teniendo tonos cada vez más oscuros de ese mismo color que tenía. Y eso también se ve. O sea, es algo que se estudia a posteriori
y que se ve en el método con el trabajo ahora solamente de ir viendo del tono más claro al más oscuro dentro de un mismo color, en la caja número 3 de colores. Pero ven que es información que abstrae, que parte de la realidad, parte de una interpretación consensuada de la realidad y ya pasa a ser una herramienta que ese ser humano tiene para volcar a la realidad e intervenir en esa realidad. ¿Ven cómo se retroalimenta permanentemente lo que abstraigo y lo que se convierte en herramienta para proyectar en la realidad en esta definición de imaginación que propone María Montessori, ¿no? A partir del conocimiento de la realidad, de la apropiación de esa interpretación de la realidad como herramientas, puedo intervenir en ella para crear nuevas cosas y modificarla. Esa intervención es toda la definición que se estudia siempre en filosofía de su concepto de supranaturaleza. O sea, de esto que funciona y tiene sus propias leyes y su propia dinámica de funcionamiento, que es el entorno, la naturaleza, yo abstraigo e intervengo en ella y puedo crear todo lo que el ser humano ha creado. En una mirada muy, cierto, muy positivista de ese progreso, muy progresista, que tiene que ver con el positivismo, del cual es contemporánea María Montessori. Hoy en día sí que podríamos decir que tanto toda esa intervención ha servido, sirve, beneficia y demás. Pero bueno, ya esas son otras discusiones. Lo que es indudable que sí ella establece es la intervención que el ser humano puede hacer en el medio cuando conoce muy bien cómo funciona ese medio y abstrae sus leyes. Después podríamos discutir que ya están en otros niveles más políticos y económicos, para qué, con qué finalidad, ¿no? En función de quién, con qué manipulación mediante el beneficio que nos creemos y que compramos, ¿no? Después ese es otro nivel de discusión que también, porque es posible la supranaturaleza, podemos también discutir cómo sería una mejor intervención en ese medio, ¿no? Optimizar esas intervenciones. Bueno, hasta acá. ¿Dudas, preguntas, comentarios que quieran hacer? No, clarito. Yo lo único que me olvidé de avisarte cuando preguntaste por la reunión es que tengo reunión de padres a las 8, así que el resto lo voy a ver grabado. Pero Dale, hasta las dale, 8 me quedo por aquí. dale, dale. Entonces, en vida práctica, el niño no se relaciona con el ambiente. Ya domina el ambiente, es parte del ambiente, está normalizado en este concepto de normalización, ¿no? Es parte del ambiente, sabe los tiempos del ambiente, las rutinas del ambiente, los hábitos del ambiente, los modales del ambiente. Actúa con estas cualidades de los materiales. Digamos que su interacción ahora es con las cualidades de los materiales. Entonces vamos viendo acá el recorrido que siempre se dice como un eslogan del método Montessori, de ir de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Va de lo cotidiano, primero, su primera interacción, el ambiente, y ya ahora estamos en otro nivel de abstracción. Ahora interactúa con propiedades, cualidades de los materiales. Y después va a interactuar ya en otro nivel de abstracción que será la codificación a través del lenguaje y de las matemáticas de esas cualidades que abstrajo. Pero ven cómo vamos paso a paso construyendo el pensamiento, los niveles de inteligencia, que no tiene nada que ver con ser más inteligente o menos inteligente, sino también la inteligencia como un instrumento tiene sus niveles y se va pasando gradualmente de uno en uno, cuidando que, como en una escalera, ¿no? El peldaño anterior esté lo suficientemente firme para yo poder apoyarme y avanzar hacia el otro. ¿Se ven?
Ujú. Entonces, después, primero sería vida práctica, luego sensorial y el tercero sería matemática. O Bueno, lo que pasa es que con sensorial empezamos trabajando según el interés que van mostrando los niños y eso que trabajamos, las cualidades que se abstrajeron, creo que digo bien, ¿no? Permiten trabajar lenguaje, sí, yo hay algunas conjugaciones que siempre no es que le erre, pero me suenan tan raras que no sé si estoy bien o estoy diciendo claro. cualquier cosa. Esas, esas cualidades ahora, como ya las incorporó, las está practicando, las vio en la presentación, ya son mi base para trabajar cosas en el área de lenguaje y de matemáticas. Claro, ya van como a la par, ¿no? Esas Y empieza a dos. hacer todo un trabajo, claro, a la par, pero ¿qué mantiene de hilo conductor? Bueno, un disparador que fue el interés que fue recopilando, ¿no? Cualidades a las que hay que ponerle vocabulario, a las que hay que ponerle relaciones, relaciones matemáticas o relaciones, eh, bueno, más de la ciencia, y que puede ser más grande, más pequeño. Esa es una, estamos en el área de la ciencia, no estamos en el arte cuando comparamos así, ¿no? Más pesado, menos pesado, más largo, menos largo, ¿no? Entonces, ven cómo empieza el abanico a abrirse y ven acá claramente la educación cósmica, la interrelación de todo, Ujú. solo que cada área me da un punto de vista, que en la medida en que yo paso por todas las áreas y trabajo todas las áreas, tengo una visión integradora de eso que estoy haciendo. ¿Se ve? Ujú. Bien, los materiales sensoriales tienen unas cualidades muy particulares. El hecho de que están agrupados por cualidad física. Por ejemplo, la Torre Rosa son cubos y la cualidad física que agrupan es volumen, ¿no? Los listones rojos son prismas y la cualidad física principal que agrupan es longitud. ¿Se ve? Y así podríamos ir viendo con todos. O sea, están agrupando, comparten em, una misma magnitud que está graduada. En el caso del volumen de los cubos, va desde 1 centímetro cúbico al de 10. En el caso de los colores, va del tono más claro al más oscuro dentro del mismo color, pero siempre hay una graduación con la misma magnitud, ¿no? Los listones rojos van del que tiene 10 centímetros al que tiene 1 metro, pero siempre tengo longitud. No tengo que cambió la forma, que cambió el tipo de volumen o que cambió lo que pesa. Lo que pesa a veces, a veces es inevitable que, o sea, en términos exactos es inevitable que cambien, pero sí que es cierto que entre el de 10 y el de 1 metro es muy poca la diferencia en la densidad de la madera, ¿no? O sea, es muy poca como para decir cómo pesa el de metro y este no pesa, o sea, es muy poca como para tener esa sensación de que cambió así abismalmente, pero sí que es inevitable eso. Adriana, me surge una duda porque el otro día estuve viendo para trabajar, por ejemplo, la serie rosa, la escalera marrón, o sea, perdón, la torre rosa, la escalera marrón y las barras rojas. Y entonces Sí, con esos tres materiales puedes trabajar en el mismo momento, o sea, vas poniendo de un lado la escalera marrón, de otro la torre rosa y en el medio vas poniendo las barras. ¿Qué te parece eso de la mezcla de materiales? Eso o sea, no sé si está dentro de lo tradicional del método o es algo nuevo que se está implementando luego ahora sensorial con no, sensorial lo permite. Sensorial ajá, justamente es el área que más permite relacionar unos materiales. materiales que no. Sí. De hecho, las Ujú. presentaciones siguientes y combinación de materiales de Torre Rosa y escalera marrón son muchísimas. Y al Sí. mismo tiempo la Torre Rosa se usa con un material que ahora se pasó para primaria ya hace unos años, que es el decanomio, se usa con ella. Eso lo usamos, pero yo lo uso en inicial también, Bueno, porque pero al principio se usaba así en inicial el decanomio, pero ah, se qué usa bueno, a mí me encanta. combinado con la Torre Rosa.
Y el Claro. gabinete de perlas de primaria, Ujú. y que bueno, que también están entre 6, pero el gabinete de perlas completo, con los cubos y todo de las perlas, también se arma con esos cubos del gabinete de perlas, se arma una torre rosa que se pone al lado de la torre Bueno, rosa. Porque en verdad las perlas no llegan a tener 10 por 10, pero si los tuvieran de verdad, porque en verdad representan la unidad de 1000, claro. el cubo de 10 por 10 por 10 perlas. Si de verdad tuvieran las medidas de fabricación, ¿no? Las perlas tuvieran de verdad esas medidas y demás, es equivalente al volumen que ocupan al cubo de 10 por 10 por 10 de la Torre Rosa. Entonces, esas combinaciones y asimilaciones sí, se Se trabajan puede mucho. dar. Sí. Perfecto. Gracias. Sí, sí. Y de hecho lo que permite es que la inteligencia vaya infiriendo ese patrón que es constante. O sea que, por ejemplo, una unidad de 1000 es esto y representa este volumen independientemente del material que lo forme. Cuando yo tengo 10 por 10 por 10, ya sea algo de plástico, de madera, lo que sea, de cartón, tiene este volumen. Y esta es la forma. No puede dejar de ser otra forma que un cubo. Entonces se van infiriendo patrones. Y de hecho también con el último cubo, el de 10 por 10 por 10 de la Torre Rosa, también se le suele poner una bolsa. Venden en Europa un contenedor así de plástico, muy finito, como para que no saque muchos centímetros, que bueno, es hueco, ¿no? Como si fuera un recipiente, así un cubo igual al de 10 por 10 por 10 de la Torre Rosa, pero ahuecado. Y entonces ustedes lo pueden armar de cartón, 10 por 10 por 10 por 10 de base, no ponerle tapa, y se pone adentro una bolsa de nylon, si lo arman con cartón, ¿no? Y lo que se hace es se vierte líquido, ¿no? Y después ese líquido se mide con este. ¿Cómo es? Con un medidor no se mide el volumen. Y también ahí se ve la equivalencia de que un 10 por 10 por 10 equivale a un litro, ¿no? O sea, la equivalencia ya entre unidades de centímetros cúbicos a volumen de litros. O sea, porque en definitiva es un volumen, es un cubo. Y si es un volumen, tiene que poder tener su medición en las unidades de medida de volumen. Y las unidades de medida de volumen no son, o sea, son centímetros cúbicos, pero también son litros. ¿Se entiende? Entonces es muy interesante porque ven cómo empieza a haber una mezcla muy grande donde estamos siempre con lo mismo, pero de nuevo, el punto de vista me hace parecer que estoy en algo diferente. Pero también eso hay que entender que nos pasa a nosotros que recibimos otra educación completamente diferente, donde claramente era compartimentado. Bueno, ahora volumen, ahora volumen de sólidos, ahora volumen de líquidos, y nos parece que son cosas que no tienen nada que ver, porque uno Claro, piensa en volumen y piensa, o sea, uno piensa en volumen y nunca piensa en una botella con agua. Así, nunca, es verdad. cuando está estudiando matemáticas, ¿no? Nunca viene la asociación. Después hay que hacer el razonamiento y recordar, pero es cierto que también si tengo una botella con agua tengo volumen en ese sentido. Claro, Pero porque tenemos el estudio hecho de base totalmente disociado, totalmente. ¿no? Acá lo vemos bien claro. Yo hubiese querido estudiar, ser un estudiante Montessori desde el inicio. Ahora tenés la oportunidad porque al Y tener bueno, me lo que... estoy disfrutando porque- así. No hubiese sufrido tanto con matemáticas. Claro. Bueno, ahí es esa expresión que es la que siempre aparece cuando se estudia el método, es lo que decía María Montessori. No es que después no se pueda estudiar, ni aprender, ni nada, pero esa vivencia de sacrificio, de algo que no tenía ninguna ganas de hacerlo, de que me costaba, esa vivencia es la que se podría eliminar si las cosas entraran en el tiempo adecuado El y de la forma. desarrollo, la Sí, etapa del desarrollo que tiene que ser. claro. Sí, yo creo que también nosotros estudiamos
desde un lugar siempre como muy abstracto, ¿no? Claro, sí, O sea, el hecho de que la información pase por el cuerpo con los materiales, que puedas de verdad vivenciarlo, tocarlo, saber de qué estás hablando, es fundamental, porque era tan abstracto. A mí cuando me lo explicaban, yo no me llegaba la información porque no podía entender de qué. A mí con claro. matemáticas también, cachi, horrible, o sea, y a partir de trabajar con los materiales Montessori lo veo todo mucho más claro. ¿Dónde va a parar? Sí. Por eso acá se recupera también esto que propone María Montessori en la etapa de 0-6 de qué es el aprendizaje. No hay posibilidad de aprendizaje en tanto transmisión, sino que lo que yo puedo hacer es generar un contexto que ofrezca experiencias lo suficientemente ricas como para que a través de ellas se abstraiga conocimiento. Porque Ujú, es esto, es de la experiencia. Cuando a mí me explican algo en abstracto, en un papel o en el pizarrón en abstracto, yo no tengo dónde anclar eso que me está diciendo a una experiencia. Y Claro. entonces tengo que hacer un esfuerzo mental y de la inteligencia para llegar a ponerle experiencia a eso. Pero eso, claro, requiere que yo tenga la voluntad suficiente, que si no está desarrollada no la voy a tener, y requiere exacto. también que tenga cierta inteligencia como para poder sostener y cubrir esas zonas que no están para ser Claro, y que previamente haya habido otros conocimientos que tienes que claro, adquirir para poder llegar a eso. Es claro, que eso, claro, es un camino que hay claro. que andarlo paso Esa a es la, paso. esa es la dificultad que María Montessori dice que podríamos evitar si entendiéramos cómo funciona la mente y la adquisición del conocimiento y la relación con el funcionamiento motor y demás, le podríamos evitar a un adulto, porque en definitiva un adulto empieza a ver truncado el desarrollo de sus potencialidades humanas, porque tiene que empezar a repartir su energía y a ver cómo sobrevive al medio, porque esto sí ya pasa a ser supervivencia, para poder asimilar en tiempos que no son los míos y con habilidades que todavía no tengo desarrolladas, esto que sí o sí me piden que tengo que tener para poder seguir adelante. Entonces, ven Claro. cómo empieza a Es lo que desvirtuar. está pasando ahorita, Adriana. Es lo que está pasando hoy en día en los colegios. Yo tengo mi Sí, sobrino que está en Estados Unidos y desde aquí mi esposo le da clases de matemática y yo, pero ¿por qué no lo metimos en un colegio Montessori? Haber sabido esto. Pobre niño, pero es que es eso, no tienen y ya no pueden, ya no hay vuelta atrás. Y entonces él va ahí va avanzando, pero no claro, entiende. Entonces es una locura. Yo digo, ¿por qué crecer de esa manera o claro, llegar a grande de esa manera cuando todo puede ser más fácil y la frustración es menor? claro. Y disfruta lo que está haciendo y entiende lo que está haciendo. Por eso, el fin último de todo esto que propone María Montessori, para lo cual lo hace, es la paz, ¿no? Porque cuando yo me desarrollo en sintonía con mis tiempos naturales y en sintonía con mis potencialidades, es inevitable que yo no sea un adulto más pacífico porque estoy mejor conmigo mismo. Porque en definitiva la actitud bélica y conflictiva surge de una insatisfacción con uno mismo, ¿no? Claro. De verse en situaciones y en cosas que uno no quisiera estar ahí, pero tampoco sabe cómo salir de ahí. Entonces, todo eso genera un conflicto que todos lo volcamos hacia afuera. Y ese es el mundo que todos conocemos. Ujú. Entonces, esto es, acá María Montessori no es que dice que esta es la única manera, pero que sí es la manera, una manera más sana de la que está instalada. Y es una manera que ahorra mucho trabajo y principalmente ahorra muchas experiencias y vivencias desagradables. No es que después no se pueda conseguir, pero claro, esa voluntad que yo tengo que tener para sobrevivir todo eso va a determinar hasta dónde llegue. Puede que haga los cursos de matemática obligatorios sí o sí y que después me abra otra cosa que no tiene nada que ver cuando de verdad de base había un talento y una predisposición a que eso fuera fácil. O sea, fácil tampoco es que
No quiere decir no dedicarle tiempo ni trabajo, pero que no tenía por qué ser esa vivencia. Y más disfrutable, no tan... Y disfrutable, es claro. que pobrecitos estos niños de hoy en día, yo veo que están agotados y no quieren saber de nada, pero es que no se le puede pedir más de la manera en que están aprendiendo. Sí. Y viene de tiempo, sí, sí, sí. Sí, por eso digo, nosotros, yo lo vivencié un poco Sí. igual. Eh, para mí el colegio en general fue bastante tortuoso en muchos aspectos, por el estar, y además ese sistema de competencia también, ¿no? Claro, De algún claro, modo, de claro. estar compitiendo con él. Claro, y yo ahora veo el método usándolo en la escuela donde trabajo y veo esa otra manera de aprender, o sea, con ese disfrute, que es que no tiene nada que ver. Y me parece que, bueno, no sé cómo ahora en las escuelas públicas acá en Uruguay se está trabajando, pero sería bueno implementar el método también en la escuela pública, ¿no? En la medida de lo posible, de a poquito, no sé cómo. Pero yo tengo muchos niños, doy clases de apoyo también en casa y tengo muchos niños que vienen de la escuela pública porque, bueno, en tema de lectoescritura, de matemáticas, Claro, están muy claro. perdidos, muy perdidos. Y bueno, y necesitan una ayuda así más personal, ¿no? Más de solo estar con la maestra. Y ahí se ve que van avanzando, pero claro, son tantos en la clase y todo que es muy Claro. difícil, es Seguro. muy difícil. Es así, sí, sí. Eh, sí, creo que vieron que se empiezan a ver los fundamentos del método cuando uno ve el recorrido. ¿Por qué realmente María Montessori hablaba de esto, ¿no? Del nuevo hombre, de la educación por la paz, de Fundamental. en la mente absorbente ella habla de este sistema de competencias, cómo queda totalmente anulado cuando mi guía es mi referencia interna, porque de alguna Claro, manera el ser humano lo único que sabe es que solo puede perfeccionarse, salvo que esa mente esté gobernada por pensamientos totalmente disfuncionales que lo lleven a la autodestrucción, desde la más visible hasta la más sutil, pero salvo eso, el único camino es el perfeccionarse y mejorar constantemente lo que uno es. ujú, Entonces, cuando eso está asegurado, baja la ansiedad y poco importa el de al lado a qué velocidad va, porque la meta es la misma para todos, ¿no? Ser mejores cada totalmente. día. Pero esa es una visión muy espiritual también, ¿no? Como que a ese lugar de la completa luz vamos a llegar todos. Demoraremos diferentes tiempos, pero es el lugar inevitable, es el punto de llegada inevitable para todos. Entonces, cuando eso está asegurado, y poco importa si tengo un sabio al lado o alguien que, yo qué sé, que es un asesino todavía, porque sé que inevitablemente a ese punto va a llegar, aunque a mí me lleve un poco más que al sabio que ya tengo al lado, y aunque al otro que está en esa vida le lleve tomar Sí. conciencia y darse